Buenas, bienvenidos una vez más a esto que es Desgrabados Podcast. En este momento estamos iniciando nuestro sexto capítulo. Pues hoy nos encontramos con Gustavo, César Augusto, quien lo escucharon en algún otro episodio previo. Estamos con Morita, quien también estuvo en alguno de nuestros episodios. Y tenemos una nueva invitada. ¿Saben qué? Mejor que ella misma se presente. Entonces... yo normalmente la conozco como Florecita, pero ya ella nos dirá cómo presentarse. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Yo soy Florecita Roquera. Pues estoy feliz de estar acá como invitada. Amo la galería y pues espero poder aportar en este podcast. Súper, bienvenida. Pues bueno, y usted, como ya todos sabemos, tenemos una dinámica en la cual pues la invitada trae su escrito y hablamos un poco acerca de ello. Entonces, ¿qué te parece si nos lees un poco, o más bien nos lees tu escrito completo para que lo podamos conversar? Vale. Yo tengo dos escritos, uno es de mi madre y el otro es de mi padre. Voy a leerles el primero, que es del de mi madre, se llama Madrecita. Dice: el deseo de posesión de tus hermosos ojos verdes cegó como fieras hambrientas los hombres que llegaron a tu vida, tus hermanos, tus parejas, mi padre. Aún así, las heridas de tu cuerpo alimentaron la fuerza de tu alma, construyendo desde adentro una mujer fuerte, determinada, sabia y amorosa. Con la complicidad de nuestro mayor amor, mi hermano, construiste una nueva historia sobre mi origen y la dura decisión de tenerme a tu lado. Cuando cayó el velo de la mentira, te amé mucho más, siendo la carga del secreto mi dolor. El conocer todas tus luchas internas me hace amarte por toda la eternidad, con el dolor de no haber logrado llenar los vacíos que te dejó alejar de tu lado tu otra hija por escogerme. Tus palabras, lejos de ser cuentos para dormir, buscaban alertarme sobre el bucle en el que luchabas para salir, el cual miré con ojos de terror frente a frente y del cual estabas dispuesta a dar tu vida para rescatarme. El camuflaje de los monstruos que debajo de mi cama, agazapados y atentos, crecieron, fue total sorpresa, siendo el silencio la mordaza que ahogó mi ser de niña. Qué encrucijada tan dura, pero qué hermosa vida me diste. Ahora que soy madre, entiendo tus sacrificios, silencios, negaciones y engaños. Querías alejarme de algo que ahora me persigue y que me he propuesto dar muerte. Aquí se acaba. Hasta el final fuiste ejemplar. Entregaste tu dolor con una sonrisa a la muerte, habiendo sido la vida cruel con tus pasos. Mi corazón tiene la certeza que ofreciste el declive de tu cuerpo como trueque por la muerte de mis monstruos, los cuales sigo alimentando con mis miedos, debajo ahora de una cama inerte y vacía. A mí me parece muy interesante y demasiado significativo la emoción que le pones a tus escritos. Sí. Yo creo que incluso, aunque pues nosotros nos estamos mirando aquí, pero quien lo escucha también, al escucharte, siente como tú, ¿sí? Y siempre nos pasa eso cada vez que leemos un escrito tuyo. Tú sabes sentir los escritos. Y entrar como en el tema de la madre, siento que siempre es terreno delicado. Sí. Sí, terreno que te mueve muchas fibras siempre. Siempre. Así tengas o no tengas mamá, si la conozcas o no la conozcas. Y bueno, siento que tu escrito es tú, ¿sí? Y una forma de expresarlo es como tú te sientes y es algo muy, muy significativo. Pues siento que son de esos momentos que lo trascienden a uno, ¿no? Es mirar esas cosas que durante mucho tiempo uno no quiere mirar. Y me identifico mucho, pero siento que es necesario levantar esos temas delicados, como dice Juli, para poder continuar.
Y siento que la única forma de hacerlo, y por eso me identifico tanto con la carta, es siendo sincero, pero también justo. Porque a veces uno hace o soporta o aguanta muchas cosas por los demás, pero se olvida la justicia por uno mismo. Y ahí hablaría de esa justicia emocional que uno tiene que tener con esos seres que definitivamente lo marcan, lo marcaron y lo marcarán a uno, pero que esto puede ser un después muy, muy, muy importante, porque es momento, como lo decías ahí, de hasta ahí llega la cosa, ya cargué mucho este peso y no lo quiero cargar más y definitivamente quiero darle un cierre y me parece una actitud muy valiente. Pues yo siento que dentro del proceso escolar, uno, la primera carta que hace en su vida es para su mamá. Y eso ahí comienzan muchas cosas, muchas vertientes, muchas formas de pensar, de querer, ¿sí? Entonces, y es mucho más curioso en tu caso, por ejemplo, porque tú le escribes a tu mamá, pero tú también eres mamá. Entonces es como un rol impresionante. Y también, digamos, de tu escrito me gusta mucho que incluso añades aquellas cosas que, aunque sean simples, aunque parezcan de la niñez, todavía pueden aparecer con la edad que uno tenga. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el terror debajo de la cama, aquellos miedos que aparecen porque sí o porque no, o porque siempre quiero que mi mamá me proteja y porque mi mamá también, digamos, tiene, no sé, quiere tener ese rol de siempre protegerme y cuidarme, ¿sí? Entonces, eso me parece impresionante. Porque también hace parte de nuestro ADN, ¿no? Somos mamíferos y dependemos de nuestras madres. No nacimos en huevos o no tenemos como otro tipo de genética que no nos permita tener ese vínculo tan fuerte e importante, ¿sí? Entonces eso me parece bien particular. Yo quisiera resaltar, pues, principalmente las emociones. Uy, ese escrito está lleno de emociones y sé que falta como muchas cosas por nombrar. Hubo palabras que me quedaron sonando y me gustaría preguntarte, pero sí, Tranquila. sería como muy intrusivo, como la palabra de sacrificios, de monstruos, de el vacío de otra hija, suenan momentos muy duros en tu vida. No, tal vez no lo expresa en como qué fue lo que pasó, pero sí en el sentimiento y me llama bastante la atención porque pues nosotros de nuestros padres aprendemos a regular nuestras emociones, a aceptarlas. Y este escrito está cargado de ellas: enojo, tristeza, felicidad, agradecimiento, reclamos. Entonces, gracias por compartir. Pues a ver, el tema de la otra hija, lo que pasa es que mi mami tuvo 3 hijos, ¿no? Mi medio hermano con un señor, otra niña con otro señor y yo. Pero cuando nací yo, que fui la menor, la pusieron, digámoslo así, como entre la espada y la pared y tenía que escoger a una de las dos. O se quedaba con ella o se quedaba conmigo. Entonces, mi papá, supuestamente, fue quien le dijo. Entonces, ella tuvo que regalar a la otra niña. Yo me enteré de eso ya cuando tenía como 20 años, porque mi abuelita, pues no quería a mi mami, entonces como que vio que yo la amaba demasiado, estaba demasiado entregada a ella, la acompañaba, bueno. Entonces un día me dijo, yo pensé que era porque yo era mala. Yo dije, sí, estamos de acuerdo. Y ella, no, tú eres demasiado linda para ella. Y me soltó todo ese tema. Entonces ahí entendí muchas cosas de mi mami porque ella tuvo, o sea, ella siempre cuidaba a niños. Una de sus tareas finales o trabajos fue cuidar niños. Y a todos los niños se apegaba mucho. Entonces cuando ya crecían los tomaba pequeñitos y ya cuando las mamás se los llevaban a los 3 años, que ya que para el jardín, ella sufría. Pero era una cosa terrible que lloraba hasta 3 meses llorando. Y a mí me daba rabia porque yo decía, pero pues a ver, me tiene a mí, yo soy la hija, porque llora por otro chinito ahí. Entonces, cuando me enteré de todo eso, pues entendí. Por eso digo, hay
muchas renuncias que tuvo que haber hecho ella. En ese tiempo había ese programa que buscaban personas perdidas y eso lo daban al mediodía. Ella le encantaba ese programa y lloraba. Entonces a mí me parecía, pues en el momento, ¿no? Yo decía, pero mi mami, ¿qué sentido tiene ver eso si sufre con historias de otras personas? Y pues finalmente era como parte del reflejo de muchas cosas, pues cargar. Sí. Muchas gracias por compartir tu escrito con nosotros, Florecita, por compartir esos sentimientos. A mí me llama mucho la atención de tu escrito precisamente eso, y lo volviste a decir ahorita, lo del tema del entendimiento, hacer el ejercicio de entender, porque no es sino hasta cuando uno desmitifica la figura que empieza a darle relevancia a ese ser, a la final a reconocerlo como humano, no como solo Sí. esa figura. Uno digamos que muy niño tiene esa veneración, ese eterno agradecimiento, que probablemente se extiende a lo largo de la vida, pero que aún no cuenta como con esa parte de razón en donde uno entiende que ese papá o esa mamá fueron personas con una vida, Sí. que tenían unos retos inmensos, que vivieron en una época muy diferente a la de nosotros, con otro contexto social, con una cantidad de cosas a su alrededor y de situaciones que quizás los llevaron a tomar determinadas situaciones, y que no es tan sencillo simplemente como solo juzgar y ya, sino que hay que darle ese espacio a eso que tú llamas entendimiento y que tú dijiste. Es como, sí, luego lo entendí, Sí. luego lo entendí, o sea, cuando ya, como que ya conectaste tu corazoncito con tu cabeza y dijiste, no, ven, como persona, ellos, mi mamá, mi papá, ¿qué llevó a eso? ¿Qué fue todo lo que pasó? Y eso me parece muy relevante. Hay otra palabra en tu escrito que dice bucle. Los bucles, o sea, eso en las familias Dios, es como la historia. Se repite, cosas que van, vienen, cíclicas, y tienden a repetirse aún más cuando no se hablan. Sí. Digamos en eso, lo del bucle va muy unido, pues en el caso con lo de las palabras. Mi mamá trató como de contarme parte, no esa parte, esa la omitió, pero porque ella quería que yo pensara como en un mundo diferente. Entonces, o sea, como que ella me contó otra historia, ¿sí? La de que yo era hija única entre mi papá y ella, y que pues a pesar de que ahí ven pues como alejándome de mi padre, o sea, ella no quería que lo quisiera tanto, porque pues siempre me contaba todas las cosas malas que le hizo. Pero yo aún así les había contado, yo veía a mi papá y yo decía, antes de verlo decía, le voy a decir, ¿por qué hizo eso con mi mami? Pero yo lo veía y ya con los ojos yo me derretía. Entonces, a donde voy es que mi mami, con sus palabras, ella quería contarme, bueno, ese bucle en el que ella vivía, que era el maltrato, ¿sí? Los golpes de mi abuelita, de mi abuelito, el abuso de los hermanos de ella, o sea, de mis tíos, las parejas que ella tuvo, los padrastros que yo tuve. Entonces, como que en eso era como para que me diera cuenta de esa vida. Digamos, ahí ella era como buscando que eso no se volviera a repetir, ¿sí? El tema del maltrato, el tema del abuso, el tema de que te ven como un objeto sexual. Eso es algo que a mí me marcó muchísimo, muchísimo, porque en el colegio no dejan a ti de verte como la persona de busto grande. Eso es algo tenaz. Eso es algo tenaz. Y con eso ya las personas te etiquetan y te rayan, porque finalmente ya muchas personas, a mí me ha perseguido ese tema toda la vida.
que las personas solo se fijan en eso. Tanto así que yo alguna vez le dije a alguien, ¿por qué no me miras a los ojos? O sea, no, es algo muy fuerte. Y yo creo que pues, por eso digo que yo vi ese bucle frente a frente, o sea, vi esa realidad frente a frente. Y pues mi mamá me hubiera dado la vida para alejarme de ahí, para que no cayera nunca en eso. A mí me parece muy curioso cómo a veces los papás adaptan historias para intentar contarle a los niños de una forma diferente la vida, que a veces es complicada. Y no sé hasta qué punto eso es positivo o si no es positivo, ¿sí? O sea, es como, bueno, no sé si ustedes saben de películas, supongo que sí, esta película es muy famosa, La vida es bella. La vida es bella. Es eso, hacer de cuenta que la guerra es un juego y que nos vamos a divertir, pero realmente la gente se muere alrededor, hay enfermedades, están los nazis, sí, todo el tema complicado, o sea, porque es que ser también totalmente sincero con un niño tampoco es bueno. Sí. Siento que despertaría, no sé, episodios de depresión muy tempranas, sí, con todas las consecuencias que eso conlleva. Entonces, no sé ustedes qué piensen. Yo difiero un poquito con lo que dices, porque es importante que los niños sepan cómo funciona el mundo desde pequeño. Claro, no les voy a decir como, mira, esto es y así, no le voy a mostrar una porno a un niño, no. Pero sí es necesario, con palabras que ellos entiendan, que vayan entendiendo cómo funciona el mundo. En la película de La vida es bella, ya que la nombraste, él lo hacía adaptado como si fuera un juego, pero en verdad le estaba enseñando cómo protegerse. Entonces no es como que ocultar absolutamente la verdad, sino transformarla en palabras más adaptadas a ellos y a medida que van creciendo, abrirle más los ojos. Yo considero que en parte eso podría estar haciendo tu mamá cuando te llevó, cosa que cuando ya entendieras qué era el lugar, tú dijeras, bueno, técnicamente nunca me lo ocultó, solo que yo lo entendí de otra forma. Entonces es muy funcional que desde pequeño lo vayan acercando, porque es mucho más duro cuando hay impacto, entiendes una verdad totalmente diferente. Es mucho más difícil ver cómo la evolución a cambiar algo de un extremo a otro. Entonces, Sí, digamos con mis hijos sí se tuvo esa opción de poderles hablar. Creo que ahora es más fácil. Siento que en esas generaciones que pasaron no hace mucho, el hablar era muy difícil. Y el poder romper lo que decía César de esa idealización de padre o de madre era mucho más difícil. Y siento que de alguna forma la realidad cambia de acuerdo a la edad. Es decir, sí, o sea, toca decir las cosas, pero todos percibimos la realidad de una forma distinta. Yo recuerdo un poco los patrones de mis amigos y los míos, y hablar con los papás era demasiado difícil. Era demasiado difícil porque ellos tenían una máscara social muy fuerte. O sea, ellos no se permitían mostrar emociones reales a no ser que estuvieran ebrios. Y también tenían un sesgo social también muy fuerte. O sea, entre ellos el que no le pegaba a la esposa era, pues, excluido socialmente, criticado, en fin. Yo alguna vez escuché un par de charlas de esas y que como, ¿cómo funciona esto? Y lo otro que siento que es complejo, y creo que ahí César le pegó al perro totalmente, es ese conflicto que uno tiene entre el ídolo, ya sea ídolo, héroe o villano, pero es ídolo, y el ser humano. Entonces comprender al ser humano se vuelve muy, muy, muy difícil, porque pues por la misma calidad que uno tiene de hijo o de padre, porque se vive en las dos orillas, se crean esos estereotipos y de alguna forma a uno le duele romperlo, ¿no? O sea, que la persona se dé cuenta que uno no es el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, sino que es otro más como cualquiera, lleno de demonios debajo de la cama o de ángeles durmiendo en el zarzo, hace que esa balanza no se pueda equilibrar.
Lo que me parece grave es el nivel de impacto que eso puede generar en alguien. O sea, cómo de alguna forma esa relación define la vida y cómo puede llevarlo a uno hasta ciertos límites o cargar uno con eso 40, 50, 60 años y no poder como quitarse esa cicatriz. Y cómo de alguna forma no se es muy consciente de eso. Aunque no se corrió con la misma suerte, pero sí se entiende cuál era el problema de esa parentalidad. Y uno decía, pero miércoles, es que era lo que más se le debía dedicar tiempo socialmente. O sea, es que es una responsabilidad muy dura. O sea, lo que tienes en las manos es... Sí, sí, y puede marcar y puede remarcar y es algo de lo que no se habla. O sea, incluso yo decía, los temas del podcast son heavy, pero acá se siente una cosa como un vapor muy fuerte, así como que atasca la garganta, como que llega a un nivel... Sí, mueve que muchas siento fibras. sí, y que no, es algo que de verdad no se habla, que pasa como en las casas antiguas que todo eso sucedía, pero nadie podía hablar de eso, entonces eran fantasmas que habitaban la casa. Y siento que de alguna forma esto es como poder ver al fantasma de frente, ¿no? Y decir, mucho gusto, yo soy tal, usted es el fantasma que me ha aterrado durante años y me ha aterrado por esto y esto. Entonces, pues sí, es una sensación y lo da todo la noche, la lluvia, todo eso. Es bien curioso cómo pasan las cosas. Yo creo que muchas veces los temas no se hablan, es precisamente por cierta incapacidad de resolver a veces los conflictos de una manera simple o sencillamente porque hay un afán de pronto de resolver una situación con otra persona antes de resolver la propia. Sí. Entonces muchos papás cometen ese error de abandonarse a sí mismos y procurar a veces también solo el bienestar del hijo. Eso es otra faceta de estos temas familiares. En ese afán de, ven, yo no quiero que mi hijo vaya por este barro, entonces yo me lo subo en hombros y lo subo donde lo tenga que subir. O sea, yo no quiero que él pase por estas necesidades, o no quiero que él tenga este tipo de problemas, o no quiero... Entonces, como sea yo, y si no lo logro, ¿qué? Y si no lo estoy logrando, y si mi hijo se está embarrando, y si lo veo que se está ensuciando, y si lo veo que está pasando por ciertas situaciones, y ese es el miedo a la derrota, al conflicto, y lo que no deja a veces hablar los temas desde una parte mucho más frontal, no tanto en esa relación jerárquica que también existe en las familias y que a veces es muy fuerte, también el tema el tema patrilineal o matrilineal, que eso se ve, pero a veces es eso, es no resolver a tiempo. A mí me gustaría hacerles una pregunta a todos, en especial a ti que nos compartes esta pregunta. Pero antes de hacerles las preguntas, les hago un poquito de contexto. Hay especialmente 4 estilos de crianza y pues tiene que ver con lo que mencionaban. Algunos son más castigantes, otros son más permisivos, etc. Entonces hay 4. Uno que se llama autoritativo, que son padres que combinan altas expectativas a nivel propio y a nivel de sus hijos, pero les dan un gran apoyo, como usted tiene que ser presidente, yo lo apoyo para que sea presidente, algo así. Está el autoritario, a veces suenan muy similares, que son padres que son altamente demandantes, pero con poco apoyo emocional. Eso es lo que cambia respecto a los anteriores. Están los permisivos, que son pues los que, bueno, haz lo que quieras, enfréntate a la vida, tú verás cómo lo haces. Y por otro lado los negligentes, que incluso dándose cuenta que se están enfrentando a diferentes situaciones emocionales,
respecto a tomar decisiones, aún así no le ponen cuidado a las personas. Mi pregunta sería, ¿cómo creen que los han criado? Y en caso de ser padres, ¿cómo están criando a sus hijos? Juli. Bueno, yo siento que uno pasa por ciclos. Yo creo que los papás traen como por default un tipo de crianza y básicamente es por la cual ellos fueron criados, ¿sí? Pero uno tiene dos papás, ¿sí? Y siento que cada uno tiene una forma de criar y otra diferente es la comunicación entre ellos dos hacia mí, ¿sí? Entonces yo creería que hay ciclos en donde existe el autoritarismo, hay ciclos en donde existen negociaciones, hay ciclos donde... Y bueno, eso también depende mucho de las etapas, porque así como yo aprendo a conocerlos, ellos aprenden a conocerme. Entonces ahí también como que se modifica el tema. Pero si yo tendría que escoger como alguna de esas clasificaciones, pues no sé, creo que estaría dentro de los dos primeros que me comentaste, teniendo en cuenta que aquellos otros hay algunos, no sé, como vestigios que aparecen con respecto a cada una de las etapas de la vida por las cuales yo también he pasado. Entonces, sí, o sea, siento que es algo vivencial, experiencial, como se llame. En mi caso personal, hasta la adolescencia fue totalmente autoritario. Mi papá era pues mis papás son de ascendencia campesina, con una trazabilidad pues bastante complicada. También vivieron cosas muy fuertes, entonces se ve un poquito reflejada en el tema autoritario y castigador. Pues, pero cuando me empecé a rebelar contra eso en la adolescencia y con toda la familia en general, pues hubo un momento en que yo les dije como, mire, esto no es una cosa de adolescencia, yo voy a hacer así de aquí en adelante y ya lo decidí. Entonces, o podemos hacer acuerdos, como podemos sentarnos y hablarlo y decir, mire, yo puedo ceder aquí, ustedes pueden ceder de pronto en ciertas cosas, o vamos a tener una pésima relación de aquí en adelante. Y a la final logramos poco a poco, no fue de la noche a la mañana, eso pues pasaron varios años, pero con el tiempo logramos llegar a muchos acuerdos que fueron positivos. Entonces, como decía Juli, la cosa fue como evolucionando a distintos tipos de crianza, pero más que todo estuvieron marcados por el tema autoritario, por lo menos hasta la adolescencia. De ahí para adelante, como los otros. A mí me tocó Patricia. No, diría todos los anteriores en diferentes niveles. Hay recuerdos, digamos, es que son muy diferentes de mi papá y mi mamá. Mi papá tenía unos momentos muy bellos, muy del corazón, cosas así. Tenía otros momentos que quería ser autoritario, pero tenía otros momentos que era demasiado permisivo también. Entonces con mis hijos pues procuré como ser muy inteligente, como hacer esas cosas que yo no tuve, que creo que esa es la segunda oportunidad que uno tiene, ¿no? Y es muy chistoso porque sí logramos eso. O sea, yo me acuerdo que una de las quejas de mi papá era porque no podemos ser amigos. Sí, pues huevón, sí, va a ser difícil tener un amigo así. Y con mis hijos somos muy amigos. Entonces tenemos una confianza, nos podemos decir las cosas, como que se logró romper esa talanquera y ese fantasma. Es tremendo porque, digamos, aunque lo sabíamos, nunca hablamos. Mi papá nunca me pidió perdón, ni yo tampoco a él, porque también yo no era una joya, yo también me desquitaba. Eso no pasó con mis hijos y eso fue y es interesante.
es otra relación totalmente distinta. Yo no los veo a ellos con las heridas que yo cargué, que cargo. Entonces eso, ay, como que libera un poco. Y siento que también soy Jekyll y Mr. Hyde, no. Afortunadamente no tengo esos ratos de amígdalas, no pierdo el quicio. Pero sí tengo como diferentes de esas cosas. En algunas cosas soy autoritario, sí hay algunas cosas que son impajaritables, por ejemplo en el respeto. Sí, esa es la norma para todo. Hay otras cosas en las que soy... sí, les meto expectativas, pero no tanto, o sea, sí, no quiero que sean presidentes. Entonces, lo que quieran ser lo que quieren ser. Y también soy permisivo. Sí, hay cosas que se negocian. Y, ay, no, pa, me quiero ir hagan. Sí, entonces siento que es una mezcla de esos patrones, que ya no hay como una cosa fija o un patrón fijo que creo que antes sí se establecía eso. Me da la impresión. Bueno, yo les preguntaba, aún falta por responder, pero les preguntaba porque sí, efectivamente los padres no van a tener una sola. Es verdad que nosotros como profesionales tenemos en cuenta este tipo de crianzas, pero no es como que sea algo estático, como que ya eres permisivo, ya eres negligente, autoritario, nada de eso, sino que constantemente estás decidiendo qué puedes hacer mejor. Nosotros actuamos según lo que identificamos que estamos haciendo de la mejor manera, de una manera no tan funcional, pero también de lo que aprendimos de nuestros padres, también de lo que vemos a nuestro alrededor, también de lo que queremos brindar. Y mucho de lo que nos comparten pues tiene que ver con eso. Y les comparto que en mi casa ha estado el autoritativo, el autoritario y el negligente. Puede ser, pero el permisivo casi no. Yo tengo un hermano que me lleva 1 año, nos criaron como si fueran mellizos. Y yo esperaba constantemente que él se rebelara. O sea, que un día dijera, me cansé, ya no me van a imponer nada. Y yo espere, y nada. Y era tal el nivel que no me dejaban salir de casa, yo no compartí como si no hasta 10º. Vine a conocer cómo vivían las otras personas porque yo no podía ir a la casa de mis amigos, yo era del colegio a la casa del colegio. Y en algún momento me rebelé, así como tú decías, me cansé, así como también decías, y les dije, ¿son papás? Yo siempre desde pequeña hablaba muy diplomática, como incluso el primer día de escuela también hablé súper diplomática, pero ese día que me rebelé, yo les dije, no, ya me cansé, no podemos vivir encerrados. Mi hermano es una persona muy noble, pero él necesita enfrentarse a cómo funciona la vida, él necesita saber cómo, y pues yo sí soy más terrible. Yo también necesito identificar y probar mis límites y saber que sí es funcional en una sociedad y que no. Y desde ahí pues no es como que en un principio lo hayan aceptado mucho, pero ya son como más tranquilos con el tema, no se encasillan en ninguno de estos. A veces no les gustan ciertas cosas, a veces les llama más la atención ciertas cosas que hago de mi vida, pero requiere un punto de inflexión o de flexión tanto de padres como de hijos. Entonces por eso les preguntaba como esos dos aspectos importantes. Bueno, digamos que en el caso mi mami pues siempre fue como autoritaria, la que, o sea, dice qué se hace, cómo se hace, pero pues usted cómo está no me interesa, ¿sí? Porque es lo que yo diga y así es, ¿sí? Y mi papi pues ha sido un padre como ausente, pero ausente emocionalmente, pero presente con la plata, ¿sí? Y ahí trató como de que, como él estudiaba leyes y ese tema. Entonces, si usted estudia Derecho, le pago la carrera. Si no estudia Derecho, pues se jodió. Y como dijo alguien, yo solo por darle la contraria, pues no estudié Derecho. Y me jodí. Porque no tengo un título. Pero finalmente, los dos, el de mi papi sí fue muy claro porque pues no. Pero mi mami algunas veces mostró como su parte como afectiva, pero era más como
como en las cosas, como, no sé, como con mi hermano sí siempre me decía, yo no tengo nada, pero yo quiero que usted lo tenga. Todo giraba en torno a que yo tuviera las oportunidades que ellos dos no habían tenido, pues ni mi mami ni mi hermano. Entonces él decía, él no estudió, no hizo como hasta cuarto, quinto de primaria, porque ya donde nos fuimos a vivir tocaba que uno solo de los dos estudiara. Y él le dijo a mi mami, desde pequeño, él comenzó a trabajar, yo trabajo, pero para que la gorda, o sea, para que la gorda tenga estudio, ¿sí? Lo que haya que hacer, pero para que ella salga adelante, hasta que se fue de la casa, ¿sí? Y ya en las prioridades, yo pienso que hay una cosa que es las prioridades, digamos, de mi mami eran como hasta un punto, como hasta un límite, ¿sí? Y me acordé mucho en estos días analizando todo este tema de ese experimento de las pulgas, que metían unas pulguitas en un frasco de vidrio y tapaban el frasco. Entonces las pulgas saltan y saltan y saltan y saltan. Y a los días destaparon el frasco. Y las pulgas no se salían porque ellas saltaban solamente hasta donde la tapa estaba. Desapareció el frasco y las pulgas seguían en la forma del frasco. No saltaban más allá. Y las hijas de esas pulguitas saltaban hasta ahí. Entonces, digamos, esa era la etapa que tenía mi mami, era por lo menos que yo tuviera un bachillerato. Para ella esa era la etapa. Y ya yo quería saltar más, pero no fue posible. Sí necesité de pronto en algún momento un apoyo económico, pero ninguno de los dos me lo dio. Y eso sí me dio rabia. Porque pues claro, mamá teniendo como, no lo hizo. O sea, yo digo, ¿por qué? Porque para ella su etapa era, ya había logrado conmigo que yo tuviera el bachillerato y para eso ella era su mayor logro. Y es eso que dicen que uno, lo he escuchado mucho, que los hijos tengan un nivel mucho más arriba, un estrato, un mejor carro. Si yo tuve un Sprint, que mis hijos tengan un, no sé, que ese es como un estándar, que cada generación vaya más arriba, ¿sí? En mi caso con mis hijos, creo que he sido permisiva, ¿sí? En muchas cosas. Y pues finalmente eso ha llevado a que ellos, o sea, lo que yo he querido es que ellos tomen sus decisiones. Lo que yo hablaba alguna vez en estos días de los padres. Sí, los padres a uno como que lo moldean, o uno crece en un ambiente, pero finalmente es la conciencia, lo que decíamos, el analizarse uno mismo, el poner un stop y decir, pues, ¿para dónde voy? ¿Voy a quedarme acá en esta mierda o voy a salir? ¿Sí? Entonces yo he querido, mis hijos tomen sus decisiones, o sea, que aprendan a equivocarse, que aprendan del fracaso, de la pérdida. Digamos, en el caso de lo que hablábamos de los hijos, como las experiencias que ellos han tenido, a mí me parece que el hecho de que se hayan perdido a su papá muy temprano hace que los haya vuelto, que hayan aprendido muchas cosas de la vida en una cosa, pues, en una tragedia, siendo ellos muy pequeños. Pero eso los ayuda como a ser fuertes, a tomar sus propias decisiones también. Yo les digo, ustedes tienen que saber qué es el bien y el mal. Yo siempre digo, ustedes no escogieron a sus papás, porque uno no puede escogerlos, ¿sí? Ya el que le tocó. Yo soy su madre, ya su padre de pronto no está, pero sus amigos, sus novias, su círculo, lo escogen ellos. Y si ellos se equivocan, son ellos. Yo nunca les digo, no me traiga ese chino acá a la casa, ese mechudo no me lo traiga. O esa niña con ese top tan chiquito, no me la traiga. Porque finalmente son las decisiones de ellos. Y ellos se tienen que dar cuenta si se equivocaron, pero es porque ellos tomaron la decisión. Sí, finalmente uno está ahí como para que no llegue tampoco a pasar algo tan terrible o algo malo, pero
sí me parece que es muy importante como afianzarles el tema de la toma de decisiones y el aprender a discernir y a equivocarse y a enfrentar la equivocación, el fracaso. Algo importante que yo considero que es importantísimo resaltar es que a nosotros no nos crían solo nuestros padres, nos crían nuestros entornos. Ah, y algo que me quedó muy marcado y que me gustaría compartirles es que yo crecí y siempre yo como muy diplomática y de leer y demás. Y una vez mi hermano y mi mamá hablando decían, es que usted nos crió a nosotros. Y yo, mi mamá me tuvo bastante joven. Y yo le decía cosas como así, no se trata un hijo, se trata así, así, así. Imagínense una chiquitina de 8 años diciendo ese tipo de cosas. Y con mi hermano igual. Mi papá es alguien un poco sexista. Y a mí me querían dar solo hasta quinto de primaria. Y ya, de ahí en adelante, usted se va a conseguir un esposo, quién sabe qué va a hacer de su vida, pero ya, hasta ahí. Y tuve que enfrentarme ante mi papá, ante mi mamá, ante mi hermano. Y mi hermano dijo, sabes que sí, y tienes toda la razón. Y él no entendía el valor del estudio hasta que yo dije, yo quiero estudiar y no me importa si no quieren, me hacen el favor y me pagan. O me dejan llevar por bienestar familiar porque esto es... No, y sí, imagínense una chiquitica de 8 años diciendo, déjenme llevar de bienestar familiar. Entonces, quiero resaltar eso, como que las crianzas no solo es de nuestros padres, sino también de quien permitimos acercar a los adolescentes, a los niños, incluso a los bebés. Sí. Otra cosa que me parece interesante y va añadido a esto son los hermanos, ¿sí? Normalmente los papás aprenden es con el hermano mayor, es quien más le dan palo. No sé si físico o emocional, pero Tú eres mayor. yo soy el mayor, por ejemplo. Entonces, yo no culpo a mis papás por lo que... Mi primera chamba. Literal, pero en la vida. Entonces, digamos, ese proceso de entenderlos, teniendo en cuenta que son papás primerizos, por lo que pasaron al tenerme, por cada uno de los sacrificios, por cada una de las etapas en las cuales ellos, buscando la mejor solución dentro de un imaginario del mejor papá o de la mejor mamá, siendo eso imposible, ¿cierto? Dentro de la idea que ellos tenían pensado, pues se comienza a experimentar mucho en ese nuevo rol, ¿sí? Y se experimenta pues con el hijo mayor. Y después, poco a poco, teniendo en cuenta esos conocimientos, ya después se reproducen en el próximo niño, ¿sí? Entonces, yo siento mucho esa diferencia, ¿sí? Y eso también es muy interesante porque cada familia tiene ese tipo de retos, ¿no? Como de qué forma yo estoy enseñándole a mi primer hijo, a mi segundo hijo o a mi tercer hijo, ¿sí? O cómo mi primer hijo le va a enseñar a mi segundo hijo o qué le va a enseñar. Mientras que ustedes hablaban, también pensaba un poco acerca de otra película, no sé por qué estoy acordándome de películas. No sé si han visto La tumba de las luciérnagas. Uh-huh. Sí. Es un ejemplo de hermano mayor en donde al hermano mayor se le enseñó a cuidar hasta la muerte a su hermanita. Y ahí se ve ahí se ven los papás, digo yo. ¿Sí? O sea, dentro de la película la mamá aparece en un momento y el papá se supone que está en la guerra, pero nunca aparece, nunca contesta porque se murió durante alguna batalla. Pero sin que ellos estén, uno puede conocer quizá el tipo de creencia que tuvo esas personas, o bueno, el hermano mayor, por los valores y por el arranque que tuvo en cuidar al hermano menor, o hermanita menor, perdón. Entonces, esa construcción del entorno, de los papás, de dónde están, pues por ejemplo, digamos en este caso la guerra, ¿sí? Sobrevivir, el objetivo, sobrevivir, donde sea, con mosquitero, sin mosquitero, con luciérnagas, con arroz, sin arroz, robando, como sea, ¿sí? Me parece que es muy, muy bonito analizarlo y que uno a veces no se lo analiza, ¿sí? Y que cada rol tiene su propio reto, ya seas hermano mayor, seas hermano menor, seas hijo, seas niño creado por sus tías o niño creado por tus abuelos, que también pasa mucho, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Muchas personas son criadas por sus abuelos y es una crianza totalmente diferente, ¿sí? Y esperar que otra persona sea empática contigo por tu estilo de crianza es muy difícil.
Y es casi que imposible, ¿sí? Siento yo. Pero algo se puede cambiar, al menos pensándolo, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, nada, es muy interesante. Yo le decía a Gus y a Augusto antes de llegar que esta sesión, o sea, ahorita está como concluyendo conmigo porque desde que Gustavo me dijo que iban a hacer este podcast, comencé un trabajo interior, ¿sí? Entonces, no es solo lo que estamos hablando acá, sino es todo el proceso que llevo pues desde mucho tiempo, pero que también lo que decía Cecitar, uno deja de lado, no saca tiempo para sí mismo, se queda en el mundo diario, en sus carreras, en su corre-corre, y se lo consume, y finalmente es importante hacer este tema de este pare, de este pensarlo, y sin quererlo, pues, tuve que sacar el tiempo, o sea, yo dije, tengo que hacerlo porque, pues, les decía yo sentía que venía una cirugía, una diserción, y pues tampoco quería que vieran tanto revuelto ahí. Entonces, No, pero... quería arreglarme un poquito para ustedes. Y creo que sí lo hice. Y me parece muy, muy importante sentir que estoy en una familia. Que eso es lo que es la galería para mí. Me quedan sonando varias cosas. Gracias, Florecita. O sea, sí. Yo también te quiero. No, y de alguna forma el sentido del podcast y de lo que pasa que es un poco permitirnos, pues, eso, ¿no? O sea, permitirnos poder hacer cosas que en lo cotidiano no se permiten, no son fáciles de hacer, ni son, sí, no puedo llegar a la reunión familiar. Oiga, hoy vamos a hablar de las culpas que tenemos con los padres y qué le diríamos si estuvieran acá, bla, bla, bla. Pero siento que es algo necesario y yo siento que la galería es muy orgánica. O sea, que como que ella misma fue colocando los temas. Yo no había pensado tema, Julián me dijo eso y estaba sano. Cuando empezó a aparecer en todo. Y yo, uy, venga, porque también le tenía recelo, porque pues todos tenemos nuestras heridas ahí. Uno casi nunca habla de su familia, precisamente porque uno dice, uy, no, esto es demasiado Claro. yo. Y es algo que ni siquiera yo he resuelto. Entonces es como que, como yo, como así que lo voy a compartir con alguien más. Pero pasa que todos tenemos nuestros rollos, ¿sí? Sí. O sea, todos tenemos como nuestras historias, nuestros árboles genealógicos, nuestras ramas, nuestras hojas, nuestros procesos. Hay chuecos y todos, pero son los de uno. Así de sencillo, sí. A mí me recordó, Juli, lo que dice, y claro, total, yo también soy hermano mayor. Y es muy chistoso porque es ser papá chiquito. Y se forman unos vínculos, hay unas cosas, como es como la casa dentro de la casa, lo que se relaciona, y esa responsabilidad también es muy áspera. Y lo otro que pensaba es precisamente como en esa relación el conflicto más fuerte es el de la culpa. Tanto para un lado porque uno sí la echa, como para el otro lado que uno también la recibe. Era lo que decías no, pues todo lo que se sacrificaron por mí. No dice, no, eso genera una culpa grandísima, ¿no? Entonces yo Sí, tuve todo el peso. En algún podcast hablamos de las deudas. Entonces, sí, es una deuda es como gigante. una deuda enorme. Y lo otro que me parece importantísimo de eso, me recordó el acto que tú haces, un libro de Kafka que es tremendo. Yo tenía una amiga que no podíamos pasar de la hoja número 10 y se llama La Carta al Padre, donde le escribe una carta pues, al papá, pero diciéndole realmente todo lo que piensa es fuerte, y tanto así que el tipo pensó en quemarla después de que la hizo, era como un ejercicio catártico, pero tan de malas que no lo hizo bien y se pudo rescatar y quedó ahí el vestigio. Y pensaba un poco a eso, ¿no? O sea, si uno pudiera escribir una carta realmente honesta, ¿sí? A los papás, o sea, de poder decir todo lo que no ha podido decir, ¿sí? ¿Qué le diría?
Entonces yo pienso, pues obviamente no podemos hacer una carta en un podcast, ¿Por qué no? pero pues porque Pero sería inténtelo. larga, o sea, pero sí vale la pena hacer el ejercicio como un pequeño párrafo o Pues algo es así que, o sea, yo ahora me pongo a pensar que si yo hiciera ese ejercicio, dependería mucho de cómo me sienta en ese momento. Claro. ¿Sí? Porque yo siento que incluso pasamos por muchas de esas emociones durante la conversación. Sí, Ujú. pasamos como, no, pues que los papás son personas humanos, pero yo después siento una mucha culpa porque yo tengo estos errores, pero es que también el entorno es importante, pero es que también me siento agradecido, pero también siento que les debo, pero ellos también me deben a mí. Entonces yo siento que la carta comenzaría con un no sé cómo me siento en este momento porque siento muchas cosas al mismo tiempo. Entonces quizá no sea un párrafo, puede que sea un capítulo, dos Síguela, capítulos, 10 capítulos. ¿Cómo es? ¿Qué? La carta. ¿Comenzaría? Ah, Sí. no sé, yo siento que le pondría títulos, capítulos, nombres, sí, o sea, sería algo bien extenso, sí, o sea, sería más allá de un párrafo, más allá de 2 páginas, sí, y no lo escribirían solo en un día, Claro. creería yo. Yo les quiero compartir algo y es que este tema para mí es muy duro porque yo no les escribí una carta, yo los senté a hablar, o sea, es verdad, yo antes de hacer este tipo de procesos con amigos, acá en el podcast, con pacientes, yo hice mi proceso personal y en un inicio yo decía por culpa de ellos y tú leías libros y decía, no, es que mira, tiene que ver mucho la crianza por cómo tú eres y yo decía, es que hay cosas que no me gustan, entonces papá, mamá, incluso mi hermano que pues también alcanzó a hacer crianza, mi hermano es el mayor. Sin embargo, yo sentía ese rol de ser hija mayor, por alguna razón. Soy más bajita, soy diferente, pero aún así yo sentía ese rol. Y llevé todo ese proceso que mencionan en echarles la culpa, luego creer que son seres humanos, luego decir, hasta aquí llegué al punto que estoy hoy, que considero que ha sido el más sano y que los invito a todos los escuchas. Y es asumir tus comportamientos. Tú no eres por lo cual pasaste o lo que has vivido, sino lo que decides hoy hacer con tu vida, con tu ropa, con tus expresiones, con tus emociones, con todo aquello que te genera, como esa espinita que acá surgieron muchas emociones en el podcast. Decide, toma decisiones mucho más funcionales respecto a tus hijos, respecto a tu carrera, respecto a cada uno de esos aspectos que cuesta. Toma decisiones más funcionales y cada vez infórmate más. Es que creo que la culpa es una forma cómoda Fácil. de no aceptar Mm. una responsabilidad. Es decir, a mí me queda mucho más fácil decir, no, es que yo tengo problemas sociales porque cuando pequeño me pegaron. Pero no es verdad eso. Entonces, la verdad lo que yo quiero es no darme cuenta que no he querido asumir algo y que la excusa perfecta está ahí, ¿no? Que era lo que hablábamos ahorita de pronto de lo de la carrera, va a sonar feo. Pero, claro, no fue culpa. No. O sea, si Para realmente quisieras hacer algo, sí, en ese momento, no, yo siempre he querido estudiar esto, muy seguramente se haría, ¿no? Pero hay algo de uno que uno no quiere aceptar en uno y ahí es cuando funciona muy bien la culpa. Claro, nos pasaron muchas cosas, no muy agradables o muy agradables también, o de todo, pero en últimas, y esto suena peligroso, pero es cierto, en últimas no hay culpa. O sea, todo lo que se esconde detrás de la culpa es la no aceptación. Yo cuando quiero realmente no aceptar algo tengo que buscar un culpable. Y digamos, eso se veía mucho en las antiguas generaciones también. Por eso ellos no se disculpaban. Nunca pidieron disculpas porque para ellos pedir disculpas era terrible. Y también a veces le pasa a uno, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ellos también me pasaba lo mismo. Era una relación muy parecida porque uno como que lograba copiar esos mismos patrones y empezaba a jugar el mismo juego y pudimos haber terminado muy mal. Solo por no poder quitar eso y aceptar lo que es uno. Entonces, en última, sí, o sea, tanto como
creo que ese proceso de sanación, si se puede llamar, es el entendimiento a que somos un ciclo que se ha escondido en un poco de culpas, que realmente son más disculpas. Y que en últimas estoy totalmente de acuerdo con Morita, termina cuando nos damos cuenta que lo que hemos hecho es porque lo hemos hecho nosotros, que no hay detrás nadie más, que duele, claro, sí, total, pero depende de nosotros si dejamos que eso siga doliendo. O sea, no tenemos por qué cargar eso, no es nuestra culpa, no lo necesitamos y pues bueno, de pronto estaríamos un poco mejor. Y yo siento que ese es el raye que nos metieron. Me hubiera gustado mucho que eso le hubiera pasado a Andrés Caicedo, sí, a tantos personajes tan cercanos a eso, que lograran quitarse esa culpa y esas cosas. Yo me acuerdo que tenía una posición muy parecida. La razón por la que yo no quería tener hijos era esa, no quería ser papá. Sí, le tenía pánico a eso por lo que había vivido. Pero luego me di cuenta que, es más, ¿no? Que eso no lo decide uno. O sí, pero no. Entonces, el aborto y el embarazo son dos crímenes femeninos. Entonces ahí sí, como que siempre respeté eso. Más quisiera, digamos, hacer una invitación a los oyentes. Y es que digamos, los lazos parentales a veces no son explícitos en sangre, también se dan en la forma en que se fortalece una relación. O sea, sí, está el tema tema parental por sangre, pero también hay temas parentales por relación, ¿cierto? Por cercanía, bueno, qué sé yo, por situaciones que llevan a eso. Entonces, un poco la invitación también es a dejar un poquito esa arrogancia que marcó de pronto anteriores generaciones de pensar que eran la mejor generación. Y no, es que esto se hacía mejor en mi época, o se hace mejor en mi época, y que todavía se sigue escuchando. Y que creo que no nos lleva a un sitio conciliador y nos hace repetir cosas sin duda. O sea, por ejemplo, alguien hoy día que diga, no, es que la generación de mi abuelo fue la mejor. Y no, pues si hubiera sido la mejor, no hubiéramos tenido 2 guerras mundiales el siglo pasado y una cantidad de conflictos y una cantidad de temas que vinieron con toda la historia. Entonces, es más bien intentar sentarnos, dialogar todas esas culpas, perdones, agradecimientos, hacerlos explícitos. O sea, así como tenemos nuestros traumas, nuestras cosas por resolver, también tenemos muchas cosas bonitas que decir. Que decirle hoy a nuestros papás, a nuestros familiares, decirles, oiga, gracias por esto, oiga, qué chévere contar contigo, oye, te amo mucho. No solo no solo quedarnos en lo que no pasó o en la recriminación o en lo que ya no pudo ser, sino trascender a eso y empezar a resolver, que ahí está pues lo bonito del asunto, empezar a cerrar esos ciclos, empezar a ser propositivos para que las siguientes generaciones de verdad lleven un mensaje un poquito más alentador, que es que cuando llegamos a la desesperanza empieza el cinismo y eso nos tiene en un punto muy complicado en muchos ámbitos. Entonces es un poquito a eso, a que maduremos siendo muy humildes y poniendo todas las cartas sobre la mesa para reconocernos como familia y como sociedad. Pues bueno, eso me parece un buen final con esa invitación. Yo creo que, de hecho, el escrito mismo que hace Florecita es un acto de valentía, pero impresionante. Tremendo. Justo es importante como hacer algo así. O sea, como que dentro del proceso que dice César Augusto, pues una carta es un acto impresionante.
así de sencillo. Hablar, dar detalles, agradecer, decir sus temores, sus dolores, sus miedos. Es, yo creo que algo que no cualquiera se piensa o no cualquiera hace. Entonces nada, agradecerle mucho a todos. Creo que fue espectacular este momento. Los esperamos en un próximo capítulo. Si les gusta, denle like. ¿Ahí Suscríbete. cabe la cuña para la bombonera o no? Pues si se pasan por la galería 6A6, hay un pequeño detalle por el cual ustedes pueden venir a reclamar. Así que bienvenidos, pues dejamos aquí la dirección en la descripción. Y nada, pásense y si saben cuál es la sorpresa, pues pueden dejarlo en un comentario.